Seguimos en Basta de Cháchara, así está la mañana, un frío, pero de aquellos, pero por lo menos vemos, en fin, un horizonte que podríamos decir celeste, alguna nubecita, y casi que les diría que en esa toma estamos viendo el Museo Zorrilla. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Fátima Rodríguez, directora de ese museo, y a Matías Escoto Gadea, uno de los artistas que está exhibiendo en este museo. Bienvenidos a los dos, un placer. Muchas gracias. El placer es nuestro, ¿verdad? ¿Cómo está la salud del Museo Zorrilla? Bueno, él acaba de llegar de Alemania, ¿no? Sí. Él está residiendo en Alemania en este momento y está fascinado con nuestro museo. Está fascinado. Y yo me alegro que alguien que ya está muy metido en el ambiente académico y artístico de Berlín nos pueda decir que ese museo es una joya. Ahora incluso hablando de proyectos. Entonces, la salud del museo es espléndida y estamos para hacer muchas cosas, que todo lo que pensamos hacer es sobre Juan Zorrilla de San Martín y su legado. Tenemos que volver a aquellos que nos dejaron este país. Zorrilla de San Martín es inabarcable, ¿no? Poeta, escritor, ensayista, diplomático, abogado, político. Bueno, con un gusto extremo por la música, por la pintura, y que aparte de su persona, de sus ideas, yo que he vivido en otras partes del mundo, por ejemplo, en Chile dejó una huella tremenda. Tú hablas de Zorrilla y todo el mundo lo conoce. Porque él estudió en Chile, ¿tá? En Buenos Aires es una persona, como él escribió en la época del romanticismo, y también tiene algo de nativismo por la obra de Tabaré, ¿no? Y la leyenda, sobre todo por Tabaré. Bueno, ahí hay una onda de nativismo en Buenos Aires que después retomó Figari, ¿no? Elías Regules y todo eso. Entonces, Zorrilla de San Martín en el exterior suena. Y acá está un poquito olvidado. Entonces, todo queremos ahora potenciar a Zorrilla y su legado. Porque además es taller, casa y museo. O sea, es algo donde dialoga, uno puede dialogar con el propio Zorrilla. Así, muy bien expresado. Que cuando vienen los extranjeros, te cuento que en la época en la temporada de cruceros, que vienen muchos extranjeros, nos dicen, pero qué lujo, porque a veces hay que comprar una casa para instalar algo de un escritor. Y ustedes tienen la casa, con sus sillones, con una casa que les llevó 20 años hacerla y que, como le cuento a las personas que van, todo eso, aparte la historia del paisaje, porque eso, Punta de las Carretas, era baldío. Sí. Eran territorios de Piria que Zorrilla le compró a Piria, ¿te das cuenta? Cuando era arena y rocas. Y uno ve la evolución, ¿no? Matías, ¿cuánto hace que te fuiste a Alemania? Hace ya... ¿Por qué razones te fuiste? Hace ya... Y ahora hablamos de tu exposición. Sí, ya hace 5 años que vivo en Berlín, por estudio, trabajo, por la familia, el amor. Sí, por esos... Paisajes de carbono se denomina tu exposición. Primera cosa, carbono y carbón no es lo mismo. No es lo mismo. Exactamente. Sí. Te pido una explicación un poco más, porque uno puede llegar a confundir. No, es muy buen apunte. Carbono, la referencia al nombre de paisaje de carbono tiene que ver con la liberación de carbono o de CO2 que todo lo que rodea o nos fronterea libera. Entonces, la propuesta artística y de exposición es la creación de un indicador que mida la afectación del cambio climático en el arte. Y el objetivo es que con la muestra que ocurre ahora en el museo, que para mí es verdaderamente, tiene una cualidad el museo y la sala de exposiciones de primer nivel europeo, montar esta exposición es tanto para el proyecto como para el museo, es poner el arte en el centro de lo que es el cambio climático. Cuando pensé paisajes de carbono, es no solo pensar en el paisaje que está desapareciendo producto del pasaje geológico, o de los niveles de variabilidad del clima y el cambio climático, sino también de lo que se está perdiendo como especie humana.
Y un poco ese es el hilo de la investigación y del proyecto de investigación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se plasma o se elige el material, el soporte para una idea abstracta, ¿no? Que si bien todos estamos inmersos y padeciendo ese cambio climático, ¿cómo lo materializó? ¿Cómo hiciste ese camino? Yo la investigación la inicié ya hace 4 años. Que lo que pretendo es poner llevar el arte como al centro de que se afecte, no solo como una instalación o una performance artística, sino como, bueno, esta obra de arte, porque está expuesta, se está deteriorando y hay que reflejarlo en el arte. El medio que me llevó a eso, además de ese proceso de investigación, es una parte más analógica, de creación de pintura, de hacer pintura, obra con pintura, pero también con el auge de la inteligencia artificial, preguntarle a la inteligencia artificial si sabe cómo se afectaría una pieza de arte. Y en el 2022 todavía no estaba, digamos, cargado ese dato a la inteligencia artificial que me pudiera decir. Por ahí la respuesta era, bueno, habría que ver los indicadores del cambio climático, cuáles son, el calentamiento global, el nivel de aumento de los océanos, pero no me daba más. Y ahí empiezo la investigación y a usarla a la inteligencia como insumo, no como creación final. Y eso deriva en una obra de 27 piezas, cuadros, que proyectarían cómo un cuadro se vio afectado en un periodo de 70 años, que son los periodos que usualmente se mide el cambio climático, no la variabilidad del clima. Uno puede pensar que la inteligencia artificial es algo para preguntarle, bueno, dame una fecha ¿no? No, sí. Tirarle un par de frases y haceme esto. Pero cuanto más materia gris uno le ponga a la pregunta, sí, más la respuesta va a estar afinada. O sea, todavía con la inteligencia artificial, la materia gris o la inteligencia humana tiene que decir y puede incidir mucho en la respuesta. Sí, muchísimo. Te diría que todavía la creación artística la toma la inteligencia artificial como un insumo. Pero es bien curioso lo que tú planteas porque llega un punto que no se alcanza la respuesta que uno quiere y se puede reformular la pregunta y buscar, bueno, si se afectó o no se afectó, cómo se ve. Y hoy por hoy, la inteligencia artificial, o lo que entendemos como inteligencia artificial, no tiene la capacidad todavía de crear una obra afectada por el cambio climático. Es decir, imaginemos cualquier cuadro y le preguntamos a la inteligencia artificial, quiero ver cómo se vería afectada por el aumento de los niveles de CO2, por el aumento de la temperatura, y no lo logra. No lo puedo hacer. Principalmente por 3 motivos. Porque la obra no está cargada. Porque los derechos de uso de esas obras que están en el mundo no están, son parte, digamos, de la conservación de los museos o galerías que los tienen. Entonces, eso no va a ocurrir. Si no lo hace el equipo de un museo o de una galería, es difícil. Segundo, porque no tiene una ecuación que lo pueda resolver. No tiene resuelto la traslación. Lo que ya acá propone es, bueno, tomemos estos indicadores del cambio climático, tomemos estos otros indicadores que tienen que ver con los valores de una fotografía o de una imagen o de una reproducción por escáner y los juntemos y los hacemos dialogar. Veamos si dialogan. Entonces, a veces esas variaciones son 0,000, el ajuste, el brillo, que tiene su correlativo con el aumento de la lluvia ácida, el aumento del CO2, el aumento de la temperatura de la Tierra. Es como muy... Y en definitiva, en mi caso particular, la estoy guiando a la inteligencia artificial para decir, esta puede ser una ecuación. Agregarle también la presencia de los data centers que consumen Totalmente. Enorme cantidad de energía, Totalmente. Enorme cantidad de agua, ¿Sí? y que están creciendo, porque aquella foto, aquel mail que vos mandaste en el año 2000, hoy todavía está necesitando de refrigeración, ¿Sí? de energía para ser conservada. O sea, Exacto. es una incidencia. Fátima, se viene también un poco más adelante el Día del Patrimonio. Sí. ¿Cómo va a participar el museo en un día tan importante? Me encanta la pregunta, pero puedo terminar un poquito lo que él, sabes que lo que él decía sobre la exposición de él es un aporte interesante que le viene bien al Uruguay para tener como más conciencia de la preservación de las obras de arte. Creo que es un aporte
que él, con su reflexión, nos va a ayudar a todos a cómo preservar, cómo cuidar nuestro patrimonio, que con esto del Día del Patrimonio, ¿verdad? Estamos tomando como más conciencia de las cosas. Y gracias por la pregunta por el Día del Patrimonio. Mira, el tema de este año, del Día del Patrimonio, es el aporte del vino en la cultura del Uruguay. Divino el tema, ¿no? Pensando en esas bodegas de Colón, esos primeros que llegaron, bueno, y todo lo que ha significado, lo que se ha investigado, y la historia del vino en el Uruguay. Entonces, nosotros tenemos dentro de la familia Zorrilla, bueno, justo a José Luis, el escultor, el que hizo el Museo del Gaucho, bueno, por acercar así, que tiene su taller al lado del museo, su taller de esculturas, que es una joya, y resulta que este buen escultor, que estudió en Francia y en España, trajo esa cultura del vino, incorporó la cultura del vino a su vida. Entonces se hizo en el sótano de su casa una bodega, en que él fabricaba el vino. Y esa bodega está como él la dejó, con las recetas escritas a mano, los barriles de roble, las damajuanas, los embudos. Sí. Y él, al lado de la bodega, tenía como un comedor con una cocina a leña, donde invitaba a sus amigos a cenar y a tomar un vinito. Bueno, están las copas, están las botellas etiquetadas. Entonces, en el museo vamos a presentar, porque lamentablemente, como necesitamos un poco más de ayuda monetaria para mantener esa bodega, vamos a hacer una especie de inmersión mediante las fotografías que va a estar en el museo en la bodega. Y eso acompañado de historias de la familia Zorrilla con el vino. Para redondear, ¿cuándo, dónde? Ya lo hablamos. ¿Y en qué horario se puede ver además la obra de Matías? Bueno, primero la obra de Matías, de 10 a 18 horas a partir del viernes. Mañana están invitados a la inauguración, que es a las 19 horas. Y como va a estar él presente en la inauguración, es muy bueno porque él tiene una unión muy grande entre su pensamiento científico y la obra artística. Entonces, sería buenísimo que lo pudieran escuchar. Claro. Entonces, están todos invitados para mañana, el vernissage de apertura de la obra de Matías Espoto. Y punto 2, de 10 a 18, todos los días podrán disfrutar de esa obra. Y él va a estar un mes acá. Entonces, vayan al museo, que lo van a encontrar accesible, espiritual, encantador. Se van a enriquecer. Fátima, Matías, un placer. Un placer. Aquí. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, para nosotros también. Fue un gustazo. Muchas gracias.